Pepe, cuando quieras. Muy bien, pues gracias, Lucía. Bueno, pues quería de nuevo daros la bienvenida a esta escuela abierta para el crecimiento personal de que otro mundo es posible. ¿Creemos eso? Creemos también que que podemos hacerlo desde el cambio interior personal y también, como no, proyectar este cambio interior al cambio social. Si la, las ganas de cambiar, como la fe, si no es solidaria, pues no es fe, no es ganas de cambiar, sería otra cosa, ¿no? Entonces, pues, no, qué pena que no nos podamos ver como otras veces que nos vemos en directo en otros sitios que hemos tenido este tipo de reuniones, y ha sido fantástico porque Fulgencio nos preparaba unos hermosos y buenísimos galletitas y aperitivos que hoy no va a poder ser. Pero bueno, tenemos como alrededor de una hora que va a durar el evento. Los ponentes van a durar como 20 minutos. Luego todos pueden participar. Al principio, ya sabéis, tenemos apagado el micrófono y cuando queramos hablar, luego en el tiempo de las preguntas o comentarios, pues lo hacemos. Yo tendré siempre el micrófono encendido. El Foro de Ecología y Espiritualidad inicia esta escuela abierta. Es un ciclo de 4 charlas y creo que el objetivo es abordar al ser humano en su totalidad, como lo dice muy bien Federico, que es presidente del foro, integrando su dimensión personal y comunitaria, buscando el cambio interior sin olvidarse, por supuesto, de los desafíos que la realidad, a veces cruel, nos rodea. En momentos de crisis, como el que estamos, es importante encontrar nuevos caminos que nos conduzcan a escenarios de fraternidad y de justicia, mirando de forma diferente hacia nuestro interior, a los demás y, como no, al planeta. Es un concepto de equilibrio e integración. Pese a las dificultades, sigue habiendo lugar para la esperanza, creemos, siempre que nos mueva la bondad y el compromiso con los más necesitados. Hoy, en esta escuela que empieza hoy, tenemos el tema de integración y equilibrio personal, viviendo desde la paz interior o viviendo desde la paz interior. Nos va a dirigir la palabra, en primer lugar, Nieves, que es investigadora, Nieves Acosta Picado, que es investigadora de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, máster en familia por la Universidad de Málaga, maestra, orientadora familiar y experta en psicología positiva. Y luego Fulgencio Cuadrado. Fulgencio es coordinador de Brahma Kumaris en Granada y profesor de meditación de Raja Yoga y trabajando en el tema del desarrollo personal y la espiritualidad por 27 años. Ya sabemos que queremos ver y hacer un mundo diferente que sea posible. Entonces, Nieves, tu tiempo. ¿Otro mundo es posible, Nieves? ¿Se me oye, no? Sí, ahora empieza, cuando quieras. Bueno, pues creo que está retumbando un poquito. Un segundito. Yosia, ¿puedes cerrar esa puerta, por favor? Gracias. Pues bueno, pues sí, yo creo que sí, que es posible, ¿no? Hay que empezar con una actitud positiva, sobre todo si vamos a hablar, ¿no? De lo que es vivir o intentar vivir desde la paz interior. Curiosamente, pues cuando, asimilamos siempre, ¿no? Cuando nos hablan sobre la paz interior, lo solemos asimilar siempre a retirarnos del mundo, a vivir un poco en tranquilidad, que nos dejen en paz, que vemos soledad, silencio. Y precisamente, pues, no sé, preparando esta charla, ¿no? Pues me imagino que, como a muchos de vosotros, cuando nos hablan de personas de paz o personas con paz interior, pues seguramente nos vienen a la cabeza muchísimas personas comunes, ¿no? No sé, podría nombrar a cientos, ¿no? Pero entre ellos, pues no sé, me viene a la cabeza ahora mismo Gandhi, Teresa de Calcuta, Carlos Foucault, muchísimos que seguramente tendríamos un común denominador, ¿no? Por su forma de ver la vida y sobre todo porque llama la atención a mí personalmente cómo han vivido estas personas, ¿no? Sobre todo porque, no sé, tienen razones suficientes como para convertirse en modelos para otras personas, como me pongo yo como ejemplo y como muchos,
bueno, que su forma de ver la vida pues nos ha transmitido paz, ¿no? Y preparando esta charla, pues curiosamente escuché a un orador bastante famoso de aquí, de español, eh, y llegué a la conclusión de que él había pensado exactamente lo mismo que yo. Y es que estas personas, pues son personas que saben escuchar a la conciencia. Y pienso que vivir desde la conciencia es un trabajo de culpala, no se hace de la noche a la mañana, y que no estamos acostumbrados, precisamente porque no hacemos ese viaje interior que estas personas, que nos sirven muchas veces, en muchísimas ocasiones de ejemplo, han hecho, ¿no? Precisamente estas personas no las veo como personas que se han retirado del mundo y se han dedicado al silencio y a trabajar retirados del contacto, ¿no?, social de otras personas. Es más, han tenido vidas bastante complicadas, difíciles, de muchísimos desafíos, muchísimas luchas. Pero pienso que ellos han escuchado y han tomado decisiones escuchando su conciencia. Y lo más curioso es que no es que solo hayan tomado decisiones escuchando su conciencia, sino es que han obedecido también a su conciencia, cosa que, bueno, hablo siempre por mí, porque no me gusta poner el ejemplo por los demás, sino de mi propia experiencia. En muchas ocasiones escuchamos a nuestra conciencia, pero no obedecemos a nuestra conciencia. Ahora veremos por qué, ¿no? Y en esa escucha y en esa obediencia a estos personajes, como muchos otros en el mundo, bueno, pues han creado un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que bueno, sí es verdad que se le nota a la hora pues, de retirarse o de atreverse a salir de su zona de confort, ¿no? Porque estar en la zona de confort, pues, bueno, ahora lo veremos más adelante, limita mucho, ¿no?, para esa búsqueda de la paz, ¿no?, de la paz interior. Mira, la vida nos confronta muchísimo. Yo creo que desde el segundo uno que estamos en este mundo, la vida nos está constantemente desafiando, ¿no? Nos está poniendo en una encrucijada siempre para tomar decisiones. ¿eh? Y curiosamente, pues hay personas, oye, que toman una serie de decisiones y otras que toman otras. Vemos que tomar decisiones desde la rabia, desde el egoísmo, desde un estado alterado, no es bueno. Sin embargo, hay personas oye, que toman una serie de decisiones desde una sabiduría especial, ¿no? Hay personas que toman decisiones que por muchas otras explicaciones racionales que intentemos buscarle, pues oye, ellos lo ven claro, ¿eh? Y ellos descubren en esa sabiduría, en esa brújula interior, bueno, de alguna manera van descubriéndose quiénes son y hacia dónde quieren ir, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es que no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo llevo una temporada, bastante tiempo, viendo gente que va y que viene estresada, con muchísima ansiedad, y bueno, esto tiene un dato adicional que nos ha tocado vivir momentos muy especiales, ¿no? Yo nunca, de niña pensé que iba a vivir una pandemia, ¿no? Y bueno, precisamente en estos tiempos que corren, pues nos han quitado, ¿no?, un poquito de ese don maravilloso que todo ser humano tiene, que es el de la libertad. A mí me costaba muchísimo volver a las 10 menos 10 de la mañana corriendo porque no podía seguir haciendo deporte porque tenía que encerrarme en mi casa a las 10 de la mañana. Es verdad que a todos esa falta de libertad pues nos ha molestado un poquito, nos ha podido causar un poquito de estrés, de ansiedad. Pero quitando eso, pues sí, efectivamente, pues nos ha tocado vivir momentos duros, pero yo veo que, bueno, pues que no, oye, pues no pasamos frío, no pasamos hambre, más o menos todos nos solemos rodear de personas que nos quieren, y, y eso pues me llevaba a pensar y a ver dónde está la raíz del problema para que la gente viva desde ese desasosiego, desde esa falta de paz, ¿no?
por decirlo de alguna manera, incluso de esa insatisfacción, ¿no? Cuando hay una falta de paz hay insatisfacción, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera todo nos molesta, tenemos quejas para todo, eh, vivimos desde un victimismo brutal, ¿no? Y todos esos son datos que a mí me van haciendo ver que las personas, pues, tienen falta de paz interior. Una de los problemas para salir de esta rutina de estrés, de ansiedad, es precisamente ese ruido mental que vamos provocando sin darnos cuenta en esas quejas, en ese quererme hacer la víctima, es que yo no puedo, es que la vida no puede ir peor que lo que nos está pasando. Y creo que es muy importante, un punto número uno para llegar a esa paz interior que todos buscamos y que queremos vernos reflejados en otros personajes de la historia y de nuestra vida y seguramente de nuestra familia, ¿no? ¿Cómo parar ese ruido mental, ¿no? ¿Cómo parar ese ruido que tengo en la cabeza constantemente, produciéndome quejas y un malestar, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que tener una cosa muy clara, muy, muy, muy clara, y es que la vida es un regalo. Y si yo tengo esa idea tan clara en mi cabeza, tengo que tener muy claro que la vida, al ser un regalo, está hecha para vivirla felices. Sin embargo, bueno, pues tenemos que ser conscientes que estamos viviendo una experiencia de crecimiento espiritual en este momento, dentro de un cuerpo, ¿no? Es decir, es una experiencia corpórea la que tenemos y la que tenemos que trabajar y pensar que tenemos también una mente, que quizá a lo mejor nos da otra versión de lo que es la vida. Y la versión que me puede dar mi mente de la vida pues puede estar apoyada en la arrogancia, en la prepotencia, no sé, en el dominio de las personas, en el querer controlar, el querer dominar espacio, el querer tener. Sin embargo, yo sigo insistiendo en que la vida pues, es un triunfo. Es muy importante saber, como dice esa historieta que hay por Facebook, sobre qué lobo alimentamos, ¿no? Si alimento mi mente a través de la arrogancia, la prepotencia, de querer pedir, exigir a la vida, o simplemente estoy agradecida con la vida. Y pienso que lo mismo que cuidamos nuestro cuerpo y oye, le damos alimentación no basura, tenemos también que ver con qué estamos alimentando nuestra mente, ¿no? Porque si no cuidamos nuestra mente, nosotros podemos llegar a caer en una presión que no es que el problema esté fuera, sino que el problema lo podemos tener nosotros. Ese conflicto lo generamos nosotros, ¿no? Es muy importante tener muy, muy, muy claro cuál es la realidad. Si somos capaces de ver la realidad desde un pensamiento egoico, desde la mente, o somos capaces de trabajar, entrenar a pico y pala, insisto, porque esto no es una cosa, no es un don, el trabajar y el poder pensar desde una conciencia superior, bueno, pues me lo da el entrenamiento, ¿no? Me lo da el aumentar mi nivel de comprensión, que me podrá abrir de alguna manera a las capacidades de la conciencia superior para poder ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Además, sobre todo porque, mira, yo no sé vosotros, pero a mí me gusta trabajar un poquito bajo presión. Es decir, si nos damos cuenta cuando nos chinchan, cuando la vidilla nos da caña, pues, oye, todos trabajamos bajo un poquito de presión y eso hace que seamos más creativos, seamos más eficaces, incluso indaguemos dentro de nosotros unos recursos que a lo mejor ni nos esperábamos que tuviéramos. Sin embargo, si no somos capaces de diferenciar ese grado de presión, la presión puede subir a un nivel tan alto que produzca un estado totalmente o completamente diferente al que estamos buscando, que es el que nos sentimos completamente inútiles, ¿no? Es decir, es cuando ya caemos, ya no puedo, yo no sirvo para esto, no sé,
dejo de alguna manera de creer en mis posibilidades y caigo pues en no puedo, ¿no? Yo siempre pienso que para no caer en esta rutina, en este pensamiento o en este ruido mental que muchas veces nos fustiga de manera fuerte, pienso que hay un plan divino que es perfecto, Antonio, que es perfecto. Y en ese plan divino, dime. yo hablo por mi propia experiencia, en mis conversaciones con Dios, pues, en mis ratitos de oración a Vale, diario, pues ya me por la entero, porque mañana, ahora estoy en una reunión de la fundación. pues tengo la Ya me costumbre entero de de que decir son estos siempre, 140, estoy vale. de acuerdo contigo. Todo lo que me venga en este Vale, día, yo gracias. estoy de Ahora te acuerdo llamo. contigo, ¿no? Y me funciona Vale, muchas porque gracias. efectivamente desde que te Gracias. levantas la vida te está desafiando, ¿no? Y además, curiosamente, el día que más paz quieres tener, ese día más te reta la vida. No sé si os ha pasado en alguna ocasión, pero a mí muchísimo, ¿no? En muchísimas ocasiones. Pero es bueno vivir bajo esa pequeña presión porque es lo que nos va a ayudar de alguna manera al autocontrol, al llegar a conocerme de verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos caer de alguna forma en pensar que la vida está escrita con un protocolo de la felicidad, ¿no? Y la vida no tiene un protocolo de la felicidad. Y si nosotros caemos en este protocolo de la felicidad, queremos que todas las cosas nos salgan como ese protocolo cree que es correcto para ser feliz. Me explico un poco. Hace un par de años, porque hace ya mucho que llevo de viaje, tuve que subir a un avión y recuerdo que ese día, pues, francamente, yo tenía miedo porque es que caían los chuzos de punta, no os podéis imaginar. Y yo pensaba, digo, como despeguemos, yo la verdad es que siento miedo, ¿no? O sea, el día era súper oscuro, súper negro, llovía muchísimo, hacía mucho viento y yo me había sentado y calladita, sentí miedo, francamente. Curiosamente, pues despegamos y fue liberador porque yo hubo un momento en que vi que el avión cruzaba las nubes y de alguna manera todo lo que yo abajo veía negro, veía con miedo, desapareció. De repente apareció el sol y miraba yo hacia abajo y ahí estaban las nubes. Eso me hizo pensar que muchas veces la falta de paz interior está muchas veces, por no decir casi todas, muy motivadas por el miedo. Muchas veces vemos las cosas muy oscuras y muchas veces es necesario que nuestro pensamiento ascienda, se eleve para poder superar esas nubes y mirar el problema desde arriba. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando el ruido de la mente es tan fuerte, nos lleva a un extremo que nos ciega de alguna manera la capacidad que tenemos o las facultades que tenemos para actuar, ¿no? Creo que quizá es el momento cuando nos vemos colapsados por el miedo, cuando tenemos nosotros que elevar ese pensamiento, como hemos dicho, a una conciencia un poco más elevada que a la mente egoica, y es cuando nosotros vamos a poder ver que en los problemas que nos plantea la vida tenemos que encontrar oportunidades de crecimiento. Cuando la vida nos plantea un escalón o tropezamos con un escalón, tenemos que ver que ese escalón puede ser, o ese tropiezo en la vida puede ser ese escalón que nos hace falta para ese crecimiento espiritual, para esa búsqueda, ¿no?, interior. Y la actitud, por supuesto, pues es fundamental, ¿no? Fijaros, si una persona se presenta a un maratón y bueno, puede entrenar durante años para ese maratón, pero su actitud y su mente o su ruido mental es que yo no voy a ganar esa carrera, yo no voy a llegar a la final, probablemente esa persona le sea muy complicado llegar a la meta, ¿no? Sin embargo, aquellos que saben que pueden llegar, a lo mejor han entrenado menos, pero llegan. Con esto quiero decir que es muy interesante y yo invito desde aquí, ya que estamos compartiendo en estos talleres, la posibilidad, ¿no?, de
de dejar aparcado el pensamiento mental, ¿no? De entrar en un nosotros mucho más profundo. No de apartarse del mundo, sino trabajar con lo que el día a día te mande, ¿no? Desde una paz, desde una tranquilidad, desde un pensamiento mucho más elevado que el mental, ¿no? Porque no es algo que sea único de, no sé, pues de los monjes que se van a un convento a rezar o de los maestros orientales. Pienso que la paz interior es un derecho humano que todos tenemos y que la única manera de conseguirlo es salir a buscarlo. Si yo no quiero, no lo voy a encontrar. Si yo quiero, voy a rebajar esa tensión de queja, de victimismo y voy a entrar en alinearme de alguna manera con lo que la vida me vaya deparando, ¿no? Y muchas veces la vida nos depara con cosas muy, muy, muy gordas, ¿no? Me gustaría, más que nada porque no quiero ocupar mucho tiempo. Te quedan 2 minutos. Vale, me gustaría poder decir que lo primero que deberíamos, o desde aquí, lo que a mí me ha ayudado en mi propia experiencia a la hora de buscar esa paz interior, es soltar. Soltar, hay que soltar tantas cosas. Si nos diéramos cuenta cuántas cosas estamos agarrados, cuántas cosas nos mantienen en esa presión y en ese ruido mental. Y yo desde aquí, rápidamente, pues me gustaría que fuerais conscientes de qué es soltar. Soltar es, bueno, pues desprenderse de todo aquello que de alguna manera me impide ir hacia adelante. Me está impidiendo sacar la mejor versión de mí. Si hiciéramos una pequeña lista, nos daríamos cuenta que, oye, todos tenemos, o todos estamos cargados de muchísimo pasado, unos más que otros. Yo ya con 48 años pues tengo ya una mochililla casi hecha bastante gordita. Y tenemos una carga de pasado y tenemos unas preocupaciones del futuro, ¿no? Entonces, yo desde aquí os invito a soltar. A soltar para lograr ese resultado. Y fijaros, desde aquí una pequeña lista. Vamos a empezar a soltar, por ejemplo, pensamientos repetitivos que nos limitan, que seguramente los estamos teniendo ahora mismo, vosotros y yo, y que seguramente pues hacen que esos pensamientos repetitivos y limitativos nos desvíen a tener unas emociones que nos dominan, nos controlan, nos impiden ser felices. Todos sabemos que los pensamientos generan emociones, las emociones generan sentimientos, y eso es muy importante analizar. También es muy importante, yo creo, que dejar un poquito, o soltar un poquito, dejar ir esas historias del pasado, ¿no? No es lo mismo recordar desde el corazón, que vivir resentido, reviviendo de manera negativa lo que nos ha pasado, ¿no? Porque cuando nos hieren, las heridas pueden ser que nos cicatricen, y una herida mal cicatrizada tiende a abrirse. Entonces, estar recordando constantemente el pasado no es una buena idea para poder encontrar esa paz, ¿no? Después, las preocupaciones del futuro, soltar las preocupaciones del futuro y, sobre todo, soltar mucho nuestra identidad. Os invito a hacer vuestra reprogramación mental. Es muy importante hacer una reprogramación mental y olvidar, si queremos llenar un vaso, tenemos que vaciarlo antes. Entonces, si queremos recibir una información nueva, yo os invito desde aquí a que os hagáis un reconocimiento. Es decir, hay personas que se han pasado la vida sin saber ni tan siquiera quiénes son, porque han tenido una identidad marcada por los demás, ¿no? Soltar los miedos. ¿Cuántas cosas habéis dejado de hacer por miedo? Haceros una lista, ¿no? Deciros que todo esto tiene unas ventajas, porque cuando nosotros, como esta que hemos hecho aquí, podemos hacerla enorme, ¿no? Yo os invito a que todos los días tengáis un ratito y hagáis una lista de cosas que tenéis que soltar, cosas que os impiden crecer. Entonces, hay una ventaja, es que somos menos resistentes, y tenemos que ver que hay una diferencia entre la resistencia y entre la rendición. Son dos actos completamente internos del ser humano. Cuando sufráis, preguntaros, ¿a qué me estoy resistiendo? Sin embargo, cuando sufráis, si os rendís, si decís, hago todo lo posible para que
para seguir mi plan, ¿no? Es decir, la confianza de que nada malo puede ocurrirnos, ¿no? Es decir, lo peor que nos puede ocurrir es nuestro propio autosabotaje. El autosabotaje es cuando uno tiene ganas de cambiar, pero sin embargo gana esa idea de que yo no puedo. Y esa habilidad de poder, de querer cambiar, de perder el miedo, es una habilidad que tenemos que trabajar y que tenemos que aprender a frenar, ¿no? Si no frenamos, si no queremos cambiar, o queremos cambiar y sin embargo tenemos miedo, lo que vamos a convertirnos en personas muy rígidas. Y tenemos que soltar toda esa basura, ¿no? Por eso, ya para terminar, porque creo que se me ha ido el tiempo. Sí, ya es tiempo. Bueno, sobre todo os invito a un autoconocimiento como primera tarea, ¿no? Un reconocimiento, conocerme a mí de nuevo, a la edad que sea, voy a conocerme a mí, desprogramarme para volverme a programar, escuchar a la conciencia y obedecer a esa conciencia, es decir, estar siempre de acuerdo con el plan. Nada malo puede ocurrirnos, nada malo puede sucedernos, porque hay un plan perfecto y creo que mucho mejor que el del ego. No puedo seguir y me encantaría porque es un tema que me apasiona. Bueno, tendremos ocasión porque luego va a haber comentarios, debate, incluso preguntas que han hecho la gente que nos acompaña, cuando se han escrito, que están aquí pendientes. Bueno, muy bien, me gusta todo. Me he puesto aquí preguntas para luego, sí, para hacerte. Y bueno, me gusta eso de declarar a la paz interior como derecho humano. Sí. Tendremos que escribir una carta a la ONU para poder hacerlo a través de la UNESCO, para declararla como derecho humano. Sería muy interesante. Ahí seguiremos con las preguntas. Bueno, ahora a continuación viene Fulgencio. Fulgencio hablará hoy, también hablará la próxima sesión, y tiene ahí sus 15-20 minutos para poder hacerlo. Fulgen, ya lo he presentado antes, lo vuelvo a presentar. Fulgen es el coordinador en Granada de Brahma Kumaris y lleva 27 años trabajando la paz interior y también la espiritualidad. Perdón, y también el desarrollo personal, que me parece muy interesante. Fulgen, cuando quieras. Bueno, pues, ¿me oís bien? Perfectamente. Sí, vale, gracias. Bueno, ante todo, bienvenida y bienvenido a todos a este encuentro y sobre todo por dedicar vuestro tiempo, ¿no? a reuniros con nosotros, y es como crear una pequeña gran familia, ¿no? Muy diversa, con muchos puntos de vista, con muchas ideas diferentes o creencias en distintos sitios, ¿verdad? Así que gracias por compartir este tiempo y estos temas tan atractivos. Bueno, yo quería un poco contaros rápidamente pues una pequeña experiencia de mi vida, ¿no? Porque desde pequeño ya buscaba, ¿no? De niño buscaba mucho, de jovencito pues ya no paraba de buscar, todo era una búsqueda completa, pues la hacía a través de libros, a través de todo lo que caía en mis manos. Yo buscaba constantemente saber, conocer, buscar. Y ya desde muy joven, pues ya ves, tendría sobre 11 años, leía libros de Platón, leía libros de Sigmund Freud, de Hermann Hesse, o sea, muchos ni lo entendía, ¿no? Pero todo era una búsqueda tremenda, ¿no? Y leí El Quijote, bueno, lo dejé a medias, porque aquello ya no cabía en mi mente, ¿no? En esa edad hay que la mente no absorbe. Después ya entré en una búsqueda ya diferente, ¿no? Ya más de joven, relaciones, familia, deseos, cumplir objetivos, temas de trabajo, en fin, que todo ha sido una búsqueda buscando algo, ¿no? Buscando algo que había perdido. Verdaderamente no se busca nada si antes no lo has tenido, ¿no? Entonces estaba buscando. Y después de ya mucho tiempo, pues tengo la fortuna de que como bien se dice, que Dios da el fruto de lo que buscas, ¿no? El fruto de
te da la recompensa de tu búsqueda, y yo me siento haber encontrado eso que buscaba, ¿verdad? No solamente mi interior, sino el entendimiento de mi vida, el entendimiento del mundo, el entendimiento de todo, ¿no? Siento que para mí, ¿verdad? Tengo todo ese entendimiento y todas esas preguntas que el mundo se hace, ¿no? De quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, pues todo eso yo lo tengo contestado. Entonces, verdaderamente siento mucha dicha, es como una lotería que me ha tocado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo quiero compartirla, esa lotería, pues, con todo el que esté a mi alcance. Lo quiera aceptar, no lo quiera aceptar, pero me gustaría compartirlo, ¿no? Verdaderamente, el trabajo interior, cuando uno crece internamente, después se proyecta a los demás. O sea, el trabajo interior es muy enriquecedor porque todo eso se expande de una manera hacia los demás sin tú quererlo, verdaderamente, ¿no? Yo también el tema social también lo toqué, ¿no? En mi tiempo de juventud, ¿no? Porque también tuve una madre muy encantadora, ¿no? Que me inspiró a hacer mucha labor social, y porque ella era una persona muy creyente y lo llevaba muy enraigado en su ser, ¿no? Y siento que la transformación del mundo viene a través de la autotransformación. Yo, para mí, mi frase de cuando yo cambio el mundo cambia es auténtica, ¿no? O sea que cuando yo trabajo internamente en ese espiritual, en ese cambio personal, es cuando yo ofrezco al mundo lo mejor. Es decir, que si no lo haces, no lo ofrezcas también. Lo ofreces, pero yo en ese aspecto me he visto vacío, porque yo haciendo labor social me he visto vacío, ¿no? Internamente, y no daba, posiblemente no sea así, pero yo sí me veía. Por lo que cuando yo me he enriquecido internamente es cuando yo he dado lo mejor de mí, y cuando yo lo doy, ¿no? Cuando yo me siento. El otro día vi una viñeta muy graciosa que decía, ¿quién quiere que el mundo cambie? Y entonces todos alzaban la mano. Y decía la siguiente, ¿quién quiere cambiar? Y nadie alzaba la mano. O sea que el cambio no es cualquier cosa. El cambio lleva un trabajo, ¿no? El cambio personal pues lleva unos esfuerzos determinados, ¿no? Porque tienes que trabajar con todo lo que tienes. Y los obstáculos que te vienen en la vida pues vienen a ser como unos ejercicios que te ayudan a crecer. Entonces, todos los problemas, cuando yo entendí que eran un medio para yo crecer, pues ya se ven de otra forma, ¿no? Los problemas, las situaciones no vienen para derrumbarte, vienen para ponerte el ejercicio para ver si estás haciendo los deberes. En el ejército, por ejemplo, pues bueno, pues cuando te llevan al campo de las pruebas, pues te ponen ejercicio, te ponen vallas y te ponen aquí y allí, y para hacer y para el otro, ni más ni menos para fortalecerte en que tenga un intelecto claro, de manera de solventar situaciones o enfrentar situaciones de estrés, ¿verdad? Pues lo mismo ustedes en la vida. Vienen esos tipos de obstáculos, y el cambio para mí no tiene edad, ¿no? Es cuando, si te haces las preguntas estas que os digo, en un tiempo joven, pues yo creo que es bueno. Si te la haces cuando como acostumbra a suceder, cuando ya la vida se está acabando y cuando ya te ves casi que te va, pues te haces esa pregunta, ¿quién soy? Pues casi no tienes verdaderamente tiempo de respondértelas. Por eso, sí. Pero cuando venga el tiempo del cambio, cuando te venga es bueno, ¿no? Es el momento adecuado, ¿no? Entonces uno tiene que tener valentía, ánimo y entusiasmo, ¿no? Ir hacia adelante, ¿no? Lo que pasa es que el cambio, muchos cambios son como muy efímeros, son en base a la alabanza, en base a las modas, en base a las expectativas, en base a deseos. Entonces, pues los éxitos que ese cambio da, pues un
por corto tiempo, ¿verdad? Así que para mi trabajo de mi mundo interior es básico para después proyectarlo en mi mundo exterior. La calidad de vida que yo creo es en base en mi mundo interior. Como decía Nieves, pues en la mente puede crearte en ti un paraíso o un infierno. O sea que el trabajo de la mente es básico. Así que yo lo que sí me ha gustado mucho es entender a nivel racional pues todo ello, ¿no? Y después ponerlo en la práctica. O sea que yo creo que ya hay que dejarse un poco de creérselo todo, ¿no? O sea, no hay que creer lo que ve, no hay que creer lo que oye y no hay que creer lo que lee, sino que tiene que ser como un trabajo personal, en tu laboratorio interior, ¿verdad? Te tienes que cuestionar las cosas y sacarte ahí todo eso. Y yo siento que el mundo está dormido y por mucho tiempo. Lleva dormido por mucho tiempo. ¿Y qué le pasa a uno que está dormido? Que no se da cuenta que está dormido. ¿Y cuando te das cuenta que estás dormido? Cuando te despiertas. Cuando te despiertas dices, bueno, pues está durmiendo, ¿no? Y el que está dormido pues está en su sueño y está en su descanso, pero no está despierto. Así que uno se tiene que despertar para ver que está dormido. Y el mundo está dormido, profundamente dormido, ¿no? En India dicen que hay un gigante que es el gigante de Kumbhakarna, que está dormido y por más que le hacen cosas, poetas en los oídos, música, sonidos, no hay tambores, no hay quien lo despierte, ¿no? Pues el mundo es como Kumbhakarna, el mundo está totalmente... Así que tiene uno como que despertar, ¿verdad? Y el despertar de uno, el despertar de otro, el despertar pues llega a despertar, a un despertar general, porque los cambios yo siento que no lo hacen las masas en sí, sino el individuo. Y el individuo, como hemos visto a lo largo de la historia, pues son los que han inspirado a los demás al cambio. Cuando Cristo pues, vino, pues fue una inspiración para los demás en base al amor, ¿no? O Abraham, o Gandhi, como decía, o Martin Luther King, o la Madre Teresa de Calcuta, o sea, muchas personas relevantes que son como esa persona, como ese individuo que ha inspirado a otros, ¿no? Si le pregunta a alguien, ¿tú crees que una persona cambia el mundo? Diría que no, pero en realidad los cambios vienen por los individuos que despiertan el interés en los demás. Entonces, para mí es eso, ¿no? Y yo siento que una cosa muy importante, no sé, para las personas que sienten la espiritualidad, es entender estos dos planos en los que jugamos, ¿no? El plano de lo físico y el plano de lo sutil. Entonces, como hay tanta confusión hoy día en el mundo, ¿no? Hay confusión en los políticos, hay confusión en los gobiernos, hay confusión en los científicos, o sea, hay una completa confusión en todo. Entonces, no hay claridad en las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos muy entretenidos en lo que necesitamos mostrar o físicamente, ¿verdad? Entonces la espiritualidad es también como algo sutil, algo que está por encima, ¿no? Algo que muchas veces no puedes demostrar, pero que está ahí. Entonces, por ejemplo, para mí es básico experimentarme como quien soy, ¿no? La esencia de quien soy es que soy como una energía que actúa a través de un cuerpo. Eso para mí me ha valido mucho. El sentimiento de que yo soy, se le llame alma o conciencia o ser, para mí es básico, ¿no? Entonces yo como esa conciencia que soy eterno, que soy ilimitado, que soy divino, actúo a través de un cuerpo físico. Entonces ese concepto que yo lo experimento a través de la práctica de la meditación, yo me siento muy realizado, ¿no? Porque yo experimento mi divinidad.
Y mi divinidad es pues todo eso, la paz, el amor, la felicidad, el poder, la pureza, la comprensión, la armonía. Todo eso lo experimento y lo emano de mí porque está ahí dentro. Y todos los seres humanos pues somos eso. Todos somos seres divinos. O sea que eso es muy hermoso, ¿no? Y todos somos una gran familia. Entonces, cuando nuestra visión está desde ese punto de vista, pues todos somos iguales, no hay diferencia, todos somos divinidades, ¿eh? En su estado de plenitud. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos aquí en este plano físico, con nuestros personajes y nuestros cuerpos, pues actuamos de una manera y otros de otra manera. Y entonces vamos creando tales diferencias que nos llevan a este cúmulo de malinterpretaciones, errores y confusiones. Pero el ser humano, entonces, somos una gran familia, como se dice, o somos hermanos, como se suele decir, a nivel de energía espiritual, ¿verdad? Porque a nivel de cuerpos no, pero a nivel de conciencia todos somos iguales. Da igual que los mismos angustias y problemas tiene una madre en Argentina que en Filipinas, que en Nueva York. O sea, los miedos, los apegos, como decía Nieves, pensamientos negativos, pensamientos positivos, eso funciona así en todos los seres humanos. Entonces, identificarte con tu verdadera naturaleza, eso es básico, porque ya no ve al otro como si es cristiano, o es musulmán, o es budista, o es ateo, sino que lo ves como un ser divino, completo, como tú, una estrella. Y si ves a otro, pues alto, bajo, pues da igual, porque los cuerpos son los cuerpos, que llega un momento en que se hacen, desaparecen, ¿no? Porque la materia tiene su momento de principio y su momento de fin. Pero el ser divino siempre existirá ahí. Entonces, eso es la maravilla que yo siento y experimento. Entonces, cuando llevas esa profunda identidad que tienes dentro y la sientes cerca, pues eso te genera una gran fortaleza. Cuando toda tu felicidad y todo tu bienestar y todo, y toda tu seguridad pues está en base a lo que tú poco a poco has ido tomando, pues mis cuestiones materiales, mi casa, mi hijo, mi esto, mi lo otro, mi trabajo, pues todo eso... Jorge, 2 minutos te queda. Vale. Qué rápido pasa el tiempo. Una maravilla. Pues todo eso es... Sí, todo eso es muy... como que antes o después te va a dar sufrimiento, ¿no? Pues una vez, una historia que me he acordado es que una vez le preguntó un estudiante a Sócrates: maestro, no sé si casarme o comprarme una moto. Y dice: mira, chico, lo mismo da para estrellarte, vale una cosa, lo mismo que otra. Quiere decir que en la vida hay cosas que te van a traer sufrimiento, sobre todo si te apegas a ellas en el mal sentido de la palabra, ¿no? Como que si son tus soportes, ¿no? Entonces, pues tenemos muchos soportes muy materiales, ¿verdad? Que funcionamos con ellos. Si estás cogido a ellos, eso antes o después se va a derrumbar y te va a traer sufrimiento. Porque hay como 3 etiquetas básicas en este mundo. Una es una etiqueta que es impredecible. Este mundo es impredecible. Jugamos en un mundo, es impredecible, es un juego que va apareciendo y es impredecible. Otra etiqueta es que es de constante cambio. Este mundo es constante cambio, no puedes mañana saber lo que va a pasar, ¿no? ni pasado, pero es de constante cambio. Entonces tienes que estar preparado al cambio, y la preparación al cambio es tu preparación mental. Si no estás preparado mentalmente, pues tú puedes tener todo alrededor muy preparado y tal, pero todo eso se puede mover, se puede derrumbar, y entonces se derrumba todo tu esquema.
Y otra etiqueta de este mundo es que este mundo tiene, como en todo, tiene su comienzo y su finalización. Entonces, pues nada, pues también tenemos que entender que las cosas nuevas se hacen viejas, ¿no? Los cuerpos nuevos se hacen viejos, el coche nuevo se hace viejo. Si yo estoy apegado a mi coche y basta que me lo rayen, ya estoy angustiado, preocupado, sufriendo, ¿eh? Entonces hay tanto sufrimiento hoy día por cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Bueno, me quedaba un poquito de contar. Bueno, ya os lo cuento. Quizás surja con la pregunta, con el comentario. Ahora, Sí, quiero deciros que va a ser, esto está siendo grabado y se va a poner, ya os diremos cómo se puede acceder a ello cuando lo tengamos técnicamente preparado. Y que para intervenir tenéis que habilitar el micrófono que tenéis en vuestro ordenador para intervenir. Y si hay alguien que quiere intervenir, lo puede hacer ahora, o si no, yo tiro con preguntas que tengo aquí. De las que yo tengo, me han surgido al comentar Nieves y Fulgen, o bien de las que habéis mandado a alguno por correo cuando habéis escrito, ¿no? Entonces, como queráis, ¿hay alguien que quiere comentar ahora algo? ¿O quiere? Eso sí, pedimos brevedad, porque para hacerlo más ágil, y también tanto brevedad como en la reflexión o en la pregunta como en la contestación, ¿vale? Si alguien quiere decir algo al respecto, o yo digo la primera pregunta y ya surge. ¿Qué queréis? Bueno, yo digo la primera pregunta. Nieves, ¿estás ahí? ¿Apareces, Nieves? Ahí está, vale, mira. Una pregunta que me ha surgido. Tú dices a veces que nos hacemos las víctimas, o el victimismo, ¿no? Yo pregunto, ¿nos hacemos víctimas o como están las cosas hoy día en temas de dolor, pobreza, salud, somos víctimas? Bueno, yo pienso que aunque parezca raro lo que voy a decir, ¿no? Es que todo lo que ocurre, incluso el dolor, la pobreza, son parte de un plan divino perfecto. Entonces, ¿de qué merece la pena estar quejándose? Una pregunta que decía una de las personas que se han escrito es, claro, ha dado una contestación desde un punto de vista, digamos, espiritual, religioso, y aquí dice que quería él, por favor, conocer más sobre lo que se dice, el papel del laico en estos temas. Entonces, a la Fulgen o a Nieves, quien quiera contestar, porque tú has hablado de Dios ahora en el tema, ¿no? Cuando yo te he preguntado sobre el victimismo, pero aquí dice alguien que quiere conocer el papel del laico en estos temas, cómo un laico actúa en estos temas, Nieves o Fulgen, o cualquiera de los que quieran participar, de los que estamos conectados. Dejamos tiempo a los ponentes y ellos lo pueden dejar a otros, como queráis. ¿Sí? Mira, Pepe, mientras se Vale, prepara... Lucía. Mientras se prepara alguien, puedo decir que me parece que dentro de la Iglesia, porque laico tiene dos sentidos. En la sociedad, un sentido, digamos, de dejar a las cosas de Dios, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y en este sentido, el laico es precisamente el no mezclar unas cosas con otras. Y dejar que en el terreno civil pues se actúe en la conciencia de cada uno, ¿no? Y ya dentro del ambiente, digamos, eclesiástico de la Iglesia, el laico es el que tiene, digamos, la categoría de fiel, porque si no sería infiel. Y en ese sentido, lo único que aporta, digamos, el que tiene una función de pastor dentro de una estructura religiosa, es la función de colaborar específicamente en aquella, en griego se llama taxis, que es como el que lleva un taxi, pero no, esencialmente no aporta nada a la radicalidad de la pertenencia de lo que es fiel a la confesión religiosa que sea, ¿no? En este sentido pienso que el laico tiene toda la misión, pero veo que Nieves está ya para decir algo. Venga, Nieves. No,
¿no? Solo quería decir que al margen bueno, pues de las creencias que podamos tener cada uno, lo he comentado, la no resistencia a lo que nos ocurre creo que nos produce una ventaja. Cuando nosotros no nos resistimos a cualquier evento que nos toque vivir, por difícil que parezca, y yo sé que muchos de nosotros que estamos aquí, la vida no nos ha sido fácil, pero cuando nosotros experimentamos la no resistencia, perdemos miedo. Y al perder miedo, perdemos dudas, perdemos temores, y ganamos en autoestima, y ganamos en confianza. Y eso se aplica a los laicos y no laicos, claro. A los laicos y no laicos. Entonces, eso nos va a hacer que entremos en un estado de alegría, que son las puertas a la felicidad y a la satisfacción, y que es la paz interior. Entonces, creo que sí, muy bien. No obstante, la laicidad no tiene nada que ver con la espiritualidad, es decir, que son dos cosas diferentes. Uno puede ser laico, no pertenecer a ninguna confesión religiosa y ser una persona espiritual. Cuando hablo de rendición, no hablo rendición a Dios, al absoluto, al universo. Sí. Hablo de rendición a hacerte parejo con lo que te toque vivir, ¿no? Muy bien. Fulgen, ¿quieres comentar algo? Sí, sí. Yo creo que es eso básico, ¿no? Yo noto una diferencia entre la espiritualidad y la religiosidad, ¿verdad? Sí. Entonces, una cosa es como la religiosidad, ¿verdad? Y yo no me siento religioso, ¿no? Pero sí me siento espiritual, ¿no? Y entonces me siento más que nunca a Dios, ¿no? Porque mi visión de Dios es muy hermosa. No hay nada de sufrimiento, no hay nada de dolor, no hay nada de... O sea, que Dios es una maravilla, ¿no? En todos los sentidos. Dios no da pesar, Dios solamente da plenitud y satisfacción, ¿no? Entonces, religioso no soy, pero sí me siento muy espiritual. Entonces, podemos contestar... Entonces, el laico puede trabajar todos esos temas. Eso es. Igual que el ateo, ¿no? O sea, que si alguien puede decir, tú eres un ateo, entonces, bien, pero bueno, me siento muy cercano a Dios. Perfecto. ¿Más preguntas, más comentarios? O si no, yo sigo con los que tengo apuntado aquí. Sí, yo quería comentar algo. A ver, Lola, venga. Pues mira, era sobre lo que estamos comentando ahora mismo. Siempre, bueno, no siempre, sino, bueno, ya ha venido por tradición, se ha venido vinculando la espiritualidad a las religiones, ¿no? Y cuando estábamos hablando, Lucía estaba hablando del infiel y del fiel, me ha recordado una anécdota muy simpática de cuando yo era una muy jovencita, adolescente, y teníamos una pandilla. En esa pandilla teníamos un amigo musulmán y nos queríamos todos mucho, éramos una pandilla muy apegada, ¿no? O sea, muy, muy querida entre nosotros. Y de broma le decían uno a otro, oye, infiel, y decía, oye, pero si los infieles sois vosotros. Entonces, a mí me resultaba, nos partíamos de risa, ¿no? O sea, cada uno cree que su verdad es la verdad, subrayado y con mayúscula, ¿no? Cada religión piensa que el modo de plantear la espiritualidad es el adecuado o es incluso el único válido. Pero es que resulta que la espiritualidad trasciende. O sea, las religiones van traduciendo la realidad. Traducen la realidad según los parámetros o según las... bueno, aquí quizás el teólogo Luciano puede indicar mejor, pero van traduciendo esa realidad, pero es que en el momento que estamos trascendiendo toda esta realidad para ir a alcanzar los objetivos que tenemos en nuestra vida interior, ya la religión es un complemento, pero no es el camino único. Esa es un complemento incluso para algunas personas, porque para otras no lo es. Muy bien. Se quedaría en un complemento, pero de traducción o de entendimiento de la realidad, pero no de trascendencia de la misma. Nieves quiere comentar algo. Nieves. Sí. No, apuntar solo un detalle que... Gracias, Lola. El hablar de la paz interior, esa búsqueda de la paz interior, yo la he enfocado ni tan siquiera ni a la espiritualidad ni a la religión, sino la he enfocado más a un derecho, como tú bien has dicho, a un derecho humano, a un viaje interior. No, lo has dicho tú. Me hace falta buscar a Dios, me hace falta buscarme a mí. Cuando yo busco dentro, es cuando yo voy a encontrar. Entonces, ese bienestar no se llama... Uno lo podemos llamar Dios, otros lo podemos llamar como queramos, pero no lo tienes que llamar nada, se llama paz interior. Y ese estado de armonía
lo tenemos innato, lo tenemos por derecho. Lo que pasa es que lo vamos perdiendo por muchos motivos. Podríamos hablar horas, ¿no? Muchísimos desde que nacemos nos están condicionando a sentir miedos, apegos, a no saber soltar. He dicho que hay que saber soltar para poder encontrar la mejor versión de uno mismo. Muy bien. Entonces, no sé, Perfecto. hablo desde un derecho, ¿no? Perfecto, sí, sí. El derecho, además tú has dicho que es derecho humano, que debe ser un derecho humano. Un derecho humano. De la lista de los 32 más uno más. Derecho a la paz interior. Bueno, ¿alguien más quiere Pepe, comentar déjame algo al añadir respecto? en plan de Sí, broma, brevemente. haciendo una broma sobre lo que estáis hablando y la libertad de la conciencia de cada uno, como ha dicho Lola y Nieves, y yo he intentado también subrayarlo. Derecho a la paz y a que nos dejen en paz. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Muy bien, gracias, Yuxiao. Bueno, tengo aquí otra pregunta que hacen la gente por internet, bueno, que han hecho al inscribirse y demás, ¿no? Y yo quisiera preguntarle esto a Fulgen y a Nieves, que son los que han intervenido hoy. Dice una compañera, dice, trabajamos con comunidades con alto índice de violencia, dice, ¿cómo afrontar diariamente, dice esta compañera, que debe trabajar en temas sociales, cómo afrontar diariamente con energía y positividad cuando trabajas con el sufrimiento humano y con personas en exclusión social? Nieves ha dado apuntes y Fulgen también ha dado apuntes en sus exposiciones, pero si queréis decir algo más para cómo afrontar con energía y positividad cuando trabajas con el sufrimiento de personas, que es duro, ¿eh? Que es duro. A ver, Nieves. Para mí la actitud positiva es fundamental. La actitud cambia todo, ¿no? Nos quita todo el ruido mental. Ya solo el hecho de decir es que trabajo en este ambiente ya es queja. Entonces hay que ir a trabajar a lo que nos toque, ¿no? Entonces ya esa actitud positiva transforma todo, ¿no? Fíjate que todas las creencias limitativas que hemos tenido, a mí no me gustaba de pequeña los domingos, porque me enseñaron a pensar que los domingos eran días feos porque teníamos que empezar la semana el lunes. Y yo ese concepto lo he querido cambiar. Para mí el día preferido de la semana es el domingo. Entonces es un trabajo, insisto, el buscar esa paz es un trabajo de pico y pala, de querer cambiar. Entonces hay que querer desprogramarnos para volvernos a programar. Oye, esa era una de mis preguntas. ¿Cómo se desprograma uno mentalmente y cómo se reprograma uno mentalmente? Pero bueno, vamos a dejar que Fulgen diga algo y luego hablamos sobre eso. Fulgen, habilita el micrófono, no se oye. No se oye. Ahora. Para mí, el trabajo primero que hay que hacer es trabajarse mucho el tema de los pensamientos. Los pensamientos generan sentimientos, como decía, y emociones, ¿no? Y esa es la actitud que va a generar. Si tú creas pensamientos negativos, va a crear una actitud negativa. Si es positivo, pues va a crear una actitud positiva, amorosa, de beneficio para los demás. Entonces hay que trabajarse mucho el tema este de qué pensamientos voy trayendo a mi mente. Y claro, me gusta. Fuera hay todo un bombardeo tremendo de pensamientos. Entonces hay que cuidar mucho pues, lo que escuchas, lo que ves, lo que oyes y generar en tu vida pues, ese trabajo interior de crear calidad. Esa calidad, después como ver la visión de fuera, pues eso ya es otro paso más, ¿verdad? Me gusta mucho, Fulgen, eso de crear calidad y ser selectivo con los pensamientos. Eso me gusta mucho. No sé si alguien quiere comentar algo del grupo. Tenemos como más de 30 personas que están conectadas. Si alguien quiere decir algo, o bien nos queda como 4 minutos para terminar para despedir esta primera clase. O hago otra pregunta yo de los que tengan aquí, que han hecho los compañeros que se han inscrito. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, pues entonces yo sigo con la pregunta. Dice aquí uno que parece que es religioso. Dice,
para mí es importante profundizar tras la aceptación y soltar la agenda propia, personal, algo que ha dicho con otras palabras Fulgen. ¿Cómo nos viene la añadidura? ¿Dónde está el punto de equilibrio entre mi voluntad y la voluntad de Dios? Dice este compañero. ¿Dónde está ese punto de equilibrio? No sé si quiere Nieves decir algo, o Fulgen, o alguno. Sí, para A ver, mí... Fulgen, el equilibrio entre la voluntad de Dios y la mía. Bien, primero tienes que sentir cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Claro. Tienes que sentir, ¿no? Para mí, como es Dios, Dios como el Padre, ¿verdad? Pero el Padre, pero también la Madre, pues también el amigo, el compañero, no sé, el guía, o sea que Dios me puede dar toda esa búsqueda y experiencias que yo siento que me las puede hacer dar, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles son los planes de Dios? Pues eso es también otra cuestión, ¿verdad? Entonces, sí que es verdad que hay una mente propia tuya que puede generar mucho boicot, ¿no? Contra el deseo de Dios, ¿no? Entonces, tu mente te va, o tu ego, digamos, te va a querer confundir mucho, ¿no? Entonces, como que... Lo que viene a decir que para saber el equilibrio entre entre Dios y el centro de Dios es saber previamente lo que Dios quiere, ¿no? Lo que quiere decir. Identificar lo que Dios quiere en nosotros, ¿no? El primer paso, sí, identificar. Y luego, verdaderamente, Dios quiere lo mejor, ¿no? Entonces, todo lo que... El boicot, o sea, el ego te va a boicotear constantemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si quieres trabajarte algo determinado en base a crear una calidad en tu vida, el ego te va, o tus hábitos te van a tirar para otro lado. Entonces, no sé, imagínate que quieres cambiar algo, una debilidad, ¿no? Que eres irascible y quieres cambiarlo. Pues bueno, pues tu subconsciente, tu ego te va a decir, no, pero es que te tienes que reivindicar, ¿no? Pero es que tú tienes que ofender al otro porque te está ofendiendo, ¿sabes? Entonces, claro, tienes que ir sutilmente entendiendo cómo juega todo lo que hay ahí, ¿no? Grabado, ¿no? Lo que es tu mente. Saber la voluntad de Dios primero y luego no dejarse boicotear por nuestros propios pensamientos. Nieves, entonces, ¿cómo dice, dónde está el punto de equilibrio entre mi voluntad y la voluntad de Dios? Yo pienso que... Si lo sabes, yo no lo sé. Bueno, por lo que puedo experimentar, ¿no? Sí. Es todo lo que da paz. Es decir, vale. cuando todo lo que te deja paz, y mira, lo he dicho antes, la aceptación es esperanza, la resistencia es desesperanza. Cuando tú aceptas, no quiero decir que aceptes con resignación, ay, esto es lo que me ha tocado vivir. No, acepto y actúo, ¿no? La aceptación es acción. No es que acepto y me quedo, ya está, esto es lo que hay, oye, pues esto es lo que me ha tocado en esta vida. No, aceptar con esperanza, lo mejor está por llegar. La resistencia es desesperanza. Entonces, todo lo que te dé paz, todo lo que te dé alegría, es decir, todo lo que te borra y reduce el ruido mental, es lo que va a producir en ti el milagro, que es hacer lo ordinario extraordinario. Muy bien. Bueno, pues... Borrar la mente en los pensamientos sobre todo trabajar mucho. Yo tengo como costumbre, cuando me viene un pensamiento negativo, digo 2 pensamientos positivos. Vale, pues tomo nota, porque a mí me va a ayudar mucho eso. Bueno, pues yo creo que hemos terminado, son las 8:10, teníamos una hora, pero bueno, vamos a ampliar 10 minutos, un poco más. Y bueno, no digo nada, el próximo martes tenemos a Yusia, que nos va a hablar, y también a Fulgencio, también nos va a hablar sobre la belleza, el sufrimiento y cómo aliviar el sufrimiento. La belleza y el sufrimiento, como parece antítesis, a ver si somos capaces de tener una síntesis para poder hacer la tesis de todo el siguiente semana. Yo os agradezco mucho vuestra asistencia,
a mí me ha ayudado personalmente lo que se ha dicho aquí. Ya hablaré con Nieves para que me diga cómo me desprogramo y luego cómo me reprogramo mentalmente, porque al final no hay tiempo para decirlo. Y que a todos os doy las gracias. A Lucía por su aspecto técnico, que siempre es impecable, y a Fulgen y a Nieves especialmente por sus presentaciones. Y a todos ustedes, a todos vosotros, por estar aquí con nosotros en esta escuela abierta. Muchas gracias, feliz día y toca cuidarnos. Muchas gracias. Adiós, encantado. Adiós. Muchas gracias a todos.